Las noticias contadas en el momento en el que ocurren. Es un gusto saludarlos en un nuevo capítulo de Consultorio Jurídico. Este es un espacio en donde tratamos temas legales de su interés y para esto contamos con la asesoría de un abogado experto de la Universidad Libre. En esta oportunidad estaremos hablando sobre pensiones, regímenes pensionales, cómo realizar los traslados, entre otros temas. Si ustedes tienen alguna duda, nos la pueden hacer llegar a través de las redes sociales del Tiempo, en los comentarios en Facebook o en YouTube. Durante la transmisión estaremos resolviendo algunas de ellas en vivo. El doctor Luis Alberto Torres es abogado, es el director del Observatorio del Trabajo y la Seguridad Social de la Universidad Libre. Doctor, bienvenido. Muy buenas tardes a todos. Saludamos a todos aquellos que se encuentran en este momento conectados y escuchándonos en Colombia y en toda la región. Bueno, doctor, para empezar, ¿cómo funciona el sistema de pensiones en el país? ¿Cuáles serían esas diferencias entre los regímenes? Bueno, recordemos, en Colombia hay un solo sistema pensional que está compuesto por dos grandes regímenes, uno de naturaleza pública y otro de naturaleza privada, fundamentado en el principio de libre escogencia. Las personas pueden determinar en cuál de ellos se pueden afiliar y los requisitos del régimen público, denominado régimen de prima media con prestación definida, o los requisitos del régimen de ahorro individual son diferentes. Explíqueme a las personas que nos están viendo cuáles serían esas características de uno y otro. Claro, si estamos en un sistema público que hoy y actualmente está en cabeza de Colpensiones, entonces, a manera de ejemplo, para la pensión de vejez se necesitan dos requisitos, tiempo y edad. Las mujeres deben tener 57 años de edad, los hombres 62 años de edad y un número de semanas que a partir del año 2015 son 1.300 semanas. Para adquirir la pensión de vejez debo cumplir los dos requisitos y tendría derecho, conforme la liquidación que se hace en el sistema público, de la pensión. Si estoy en los fondos privados o en las AFP, que son Protección, Porvenir, Colfondos o All Mutual, el requisito para la pensión de vejez es tener un capital que se va a determinar si soy hombre, si soy mujer, si soy soltero, si tengo hijos. ¿Cómo determinar cuál es el sistema que le conviene a una persona o a otra? Es decir, ¿cuál es el criterio para que una persona escoja un régimen o el otro? Bueno, lo primero que tenemos que determinar es que se tiene que afiliar o a un sistema de pensiones o a otro sistema pensional, o al público o al privado. Y es una determinación que deben tomar las personas. Y de allí, y es un error que está en nuestro sistema, porque nuestro sistema no piensa en que al final de la vida productiva, cuando la persona ya no tiene ingresos, sin importar en cuál de los dos regímenes esté, pueda tener una pensión digna, una pensión congrua, una pensión que realmente le sirva para vivir. Y de allí que no tengamos nosotros que escoger cualquiera. Sin embargo, como esto no se da, entonces esta determinación, si estamos en un lado o en otro, sí puede variar o adquirir la pensión o adquirir la forma de pensión. ¿Cuántas veces se puede cambiar una persona de régimen? Es decir, yo inicié mi vida laboral cotizando a pero ¿cuántas veces me puedo cambiar y eso de qué depende? Claro, Diana, el sistema permite cambiarse entre un régimen y otro, ¿sí? Y yo lo puedo hacer conforme la norma, la ley 100 y la ley 797 cada 5 años. Pero nace una restricción. Si me faltan 10 años ya para tener la edad de la pensión, la norma no me lo permite cambiar. Me explico. Yo me puedo pasar del sistema público al sistema privado. Y me puedo pasar, dice la norma, una sola vez. Pero ese cambio que me permite la norma, fundamentado en el principio de libre escogencia, ¿sí?, se limita si la mujer tiene más de 47 años o el hombre tiene más de 52 años. Ahí ya la norma no lo permite. Bien, y antes de avanzar en este tema que es bien amplio, quisiera preguntarle cómo se realiza ese traslado. Es decir, explícamele a la gente el procedimiento y cuáles serían esos documentos y esos requisitos a cumplir. Realmente es muy sencillo. El presidente de Colpensiones
tiene un trámite hasta vía internet, simplemente solicitando o peticionando cambiarse de un régimen a otro. No tengo el dato exacto, pero creo que van más de 60,000 cambios por vía administrativa. Lo que yo tengo que pensar, y es lo que necesitamos que todos los que nos estén viendo razonen, es cómo va a ser el valor de mi pensión al final. Y de allí la escogencia entre un sistema público que está en cabeza de Colpensiones o un sistema privado que están varias administradoras de fondos de pensión. En caso de que le falten menos de 10 años para pensionarse o incumpla con algún otro requisito para realizar ese traslado, ¿qué se debe hacer? Ahí tenemos problema desde la norma. La norma ya no nos va a permitir el cambio. Y entonces la persona debe pensionarse conforme a la ley o en el régimen público o en el régimen privado. Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, en sentencias de muchos de sus magistrados, Elciel Pilar Cuello, Clara Cecilia Dueñas, Fernando Castillo, ha determinado que desde la jurisprudencia en Colombia nace una figura denominada la nulidad del traslado. Como la ley no permite que nos cambiemos, porque está la limitación de los 10 años, entonces la jurisprudencia dice, mire, a los operadores pensionales, cuando debieron realizar el cambio, al mismo tiempo debieron también dar un buen consejo. Y así lo denomina la jurisprudencia. Lo denomina, mire, para que los efectos jurídicos, los efectos del cambio sean válidos, las personas deben saber qué significa cambiarse de un lado para otro. ¿Por qué? Porque es que no solamente es firmar un formulario como todos lo hacemos, sino saber cuáles son los efectos de tomar una determinación. Porque como les he reiterado, estar en el sistema público o en el sistema privado, en el régimen público o en el régimen privado, puede hacer que nos quedemos con pensión, sin pensión, o que el valor de mi pensión sea muy pequeño o no el que estábamos esperando conforme al valor de nuestros salarios mientras estábamos laborando. ¿Qué debería hacer una persona en caso de que esté en esta situación? Es decir, ya no cumple con el requisito, ya le faltan menos de 10 años para pensionarse y quiere cambiarse de régimen, ¿qué tendría que hacer? Si alguno de los que nos está escuchando, nos está viendo, está en estas problemáticas, lo que debe acudir es a la justicia laboral. Nuestros jueces laborales conocen muy bien la figura de la nulidad del traslado. A manera de ejemplo, los jueces laborales de Bogotá no solamente la entienden, sino que la aplican. ¿Por qué? Porque es la Corte Suprema la que dice, mire, si no se dio la información adecuada, si la información no fue clara, si la información no fue suficiente para que la persona entienda el cambio, pues lo que se debe es anular. Y por eso hablar de la ineficacia desde el punto de vista jurídico, que es un poco más complejo, o simplemente la nulidad del traslado. ¿Para emprender este proceso es necesaria la asesoría de un abogado? Sí, ahí necesitaríamos, en vía administrativa no se necesita abogado, pero ya frente a la justicia ordinaria laboral se necesitaría un abogado con tarjeta profesional, que sea la persona que lo represente. Bien, Luz Dari Beltrán nos dice a través de Facebook, ¿cómo debo pedir mis aportes en dinero y no en semanas? Ay, pero es que eso es otra cosa. No importa si estamos en el sistema o en el régimen público o en el régimen privado. Lo que va a querer el Sistema General de Pensiones es que tengamos una pensión al final de nuestra vida. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos va a permitir tener ingresos en la vejez. Por tanto, si tengo derecho a la pensión, ya no tengo derecho a ninguna suma o a ninguna indemnización. Me explico. Solo cuando no adquiramos, lleguemos, encontremos o logremos el objeto de la pensión, que es la misma pensión, es cuando tengo derecho a una indemnización o a una devolución. Giovanni Cruz nos pregunta, ¿no puedo seguir cotizando pensión? ¿Me pueden dar bono antes de los 63 años? Recordemos que la edad para las mujeres es 57 y la edad para los hombres es 62 hasta ahora.
significa que que si no tienen derecho a la pensión y quieren, al contrario, solicitar una indemnización o una devolución, que recuerden, solo cuando no obtienen la pensión es que se genera este segundo derecho, deben tener mínimo las edades que pide la norma. Y esto es 57 mujer o 62 hombre. Esta indemnización de la que estamos hablando, pues a raíz del caso de Giovanni, ¿aplica para ambos regímenes? Es decir, yo estoy en el público o estoy en el privado, ¿puedo acceder a esa indemnización? Sí, Diana, no importa si estamos en régimen de prima media con prestación definida o en régimen de ahorro individual con solidaridad. Cambia dos cosas. Uno, cómo se llaman. Y dos, cómo se liquidan. Pero en ambas se dan o la indemnización o la devolución. Yolanda, gracias por participar en este consultorio. Ella nos pregunta, ¿qué tiempo tengo después de cumplir la edad para pasar los papeles de pensión? Pues tenemos que responderle a Yolanda. Yolanda, no puede pasar usted en su calidad de mujer de 47 años. Porque si usted, después de los 47 años, se quiere trasladar, ya la norma no se lo permite. Entonces debe ser antes. Susana Calderón nos dice, tengo 58 años, ¿me puedo cambiar del privado al público? Nuestra oyente tendría la limitación de la ley. La ley ya no se lo permitiría. Y es ahí la importancia de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral. Porque la jurisprudencia sí es la que permite ya no hacer el traslado, sino algo que ha denominado la jurisprudencia la nulidad del traslado. Novia Montenegro a través de Facebook. Cuando llegue el momento de pensionarme me sobran muchas semanas. ¿Me hacen la devolución en dinero o qué pasa si estoy en Colpensiones? Nubia, todos los tiempos que tengamos, todas las semanas que tengamos, sirven para el valor de la pensión, porque nos van a aplicar una fórmula que va a sumar todos esos tiempos para llegar a los topes del valor de la pensión. Entonces, se le van a tener siempre en cuenta. Pero además, Nubia, como usted adquiere el beneficio de la pensión, este derecho fundamental que es nuestra pensión, ya esa parte adicional, como usted lo sugiere, nunca se le regresaría. Uno de los usuarios también pregunta, si tengo la edad pero no cumplo con las semanas, ¿qué sucede? Bueno, ahí tendríamos que mirar cada caso. ¿Por qué? Porque tendríamos que mirar si la persona está muy cercana a pensionarse y podría estar en una figura que se conoce como retén social o prepensionado. Podría esa persona que nos está viendo en este momento estar ahí o posiblemente no. Todo depende de cuándo va a cumplir los dos requisitos que se piden en el régimen de prima media, es decir, en la parte o en el régimen público que está hoy en cabeza de Colpensión. Nancy Quevedo nos dice, tengo 58 años, estoy en Porvenir con más de 15 años cotizados, pero dejé de cotizar hace 23 años. ¿Qué debo hacer? Pues Nancy puede, uno, mirar cuánto capital tiene para pensionarse en el operador pensional privado que está diciendo, porque ahí lo que le van a pedir es capital, Nancy. O podemos mirar, ¿sí? Si se puede regresar al sistema público. ¿Qué es lo que hacemos acá? Y lo hacen todos los abogados previos a presentar las demandas por traslado o por la misma nulidad del traslado. Es hacer una liquidación. También lo hacen los operadores pensionales colombianos, porque tenemos que saber en qué valor le va a quedar la pensión, sea en lo público o sea en lo privado. Ya que hay varias preguntas sobre este tema, doctor, hablemos acerca de esas personas que dejan de cotizar. ¿Qué pasa con ese dinero? ¿Pueden solicitar que se los devuelvan o cómo funciona? Sí, Diana, lo que pasa es que no es tan importante dejar de cotizar o no, sino el cumplimiento de los requisitos, porque yo pude haber cumplido todos los requisitos y por eso dejé de cotizar, o no los he cumplido y de allí que me falta ciertos requisitos, pero la respuesta no puede ser genérica. ¿Por qué? Porque no son los mismos requisitos en el régimen público, recuerden ustedes, que en el régimen privado. Entonces, al cambiar los requisitos, yo lo que necesito es saber cuántas semanas tengo, cuántas semanas me faltan o cuánto capital tengo y cuánto capital me falta. Nelson nos dice, tengo 1000 semanas y tengo la edad, ¿puedo seguir cotizando?
Claro, en Colombia no hay ninguna norma que prohíba seguir cotizando. Si una persona tiene 1.000 semanas y hoy la legislación le pide 1.300, él puede continuar hasta acceder al cumplimiento del requisito de semanas sin ningún problema. Erróneamente salió en un medio de comunicación que había una prohibición para ciertas personas con ciertas edades. Eso no es cierto. En Colombia, cualquier persona puede cotizar sin problemas de edad a su pensión. Hay varias preguntas acerca de la figura del bono pensional. Doctor, hablemos sobre este tema. Explícamelo a la gente qué sería el bono pensional y en qué caso se puede dar. Claro, aquí tenemos un gran inconveniente. Todos pensamos y todo el mundo piensa que el bono pensional es la indemnización sustitutiva o la devolución de saldos, y no es así. El bono pensional es un título para entre operadores pensionales que se suman y se acumulan para cumplir los requisitos para la pensión. Esto es un poco complejo, pero les quiero poner un ejemplo. Yo trabajé en una entidad del Estado y ahora estoy en otra entidad o en una entidad privada de pensiones. Entonces yo lo que quiero es acumular todos mis tiempos, acumular todo lo que he cotizado o trabajado para que se me tenga en cuenta para mi pensión. Y eso es lo que se conoce como bono pensional. Y no hay ningún problema. En Colombia, la legislación determina cuándo y cómo se puede pedir, dependiendo de la calidad y el tipo de bono, este mismo documento, o mejor, este mismo bono pensional, para que en última se sume para mi pensión. ¿Y eso qué va a hacer? O que complete el tiempo o que complete el capital. Ya que mencionó usted sobre la pensión sustitutiva, entonces, en comparación con el bono pensional, ¿qué significa una pensión sustitutiva? Lo que pasa es que el bono pensional nos va a servir para la pensión de vejez, ¿sí? Sea en el sistema público o sea en el sistema privado. Porque recuerden que tenemos los dos sistemas, aunque sea un solo sistema general de pensión. Pero lo que son pensiones sustitutivas, nosotros lo tenemos que equiparar a las pensiones de sobrevivientes. ¿Por qué? Porque al lado de la pensión de vejez también está la pensión de invalidez y la pensión de sobrevivientes. Y funciona igual si es el sistema público o es el sistema privado. Bien, con unas pequeñas diferenciaciones, ¿no? Muy pequeñas. Otra pregunta del público. Luna de la Torre nos dice, ¿me puedo cambiar de entidad sin estar laborando? Ella se refiere al traslado entre los regímenes. Es que, Luna, el traslado no es si usted está laborando o no. Es el tiempo que determina la norma. Y la norma dice que usted se puede cambiar cada 5 años. Pero eso sí, Luna, recuerde, antes de que usted como mujer cumpla 47. Paula nos dice, para una persona colombiana que está en el extranjero cotizando, ¿cuál es el proceso para unir las semanas cotizadas de Colombia con las de otro país? Bueno, los colombianos residentes en el exterior son afiliados voluntarios al sistema. Eso es lo primero que tenemos que determinar. Segundo, que ese tiempo que trabajamos en otras partes del mundo, todas no se pueden sumar para cotizar para la pensión, para computar para la pensión. Tenemos convenio con España, con Chile y con Uruguay. Con estos 3 países, los tiempos como trabajadores migrantes en cualquiera de ellos se puede sumar para la pensión. Entonces tendríamos que mirar en qué lugar del mundo estamos y si somos trabajadores migrantes o no. Bien, doctor, hemos llegado al final de la transmisión. Muchísimas gracias por su asesoría. No, Diana, y nos faltan muchas cosas por resolver, pero en otras próximas oportunidades y con la participación de la Universidad Libre lo haremos. Mil gracias a todos. Bien, gracias a ustedes por su sintonía. Recuerden que pueden consultar este y otros temas de interés ingresando a eltiempo.com en la sección Justicia y Servicios. Allí, al final de cada una de las notas, podrán encontrar un formulario donde pueden dejarnos su pregunta. Nos vemos en un nuevo capítulo de Consultorio Jurídico. Feliz tarde para todos. Suscríbete a nuestro canal para que sigas nuestras transmisiones especiales.